Buen día, doctores. Empezaré con las preguntas, por favor. Vamos a iniciar, ¿no? Entonces, como va a ser oral, necesito que respondan, por favor, ¿no? Entonces, empezaremos. ¿Cuál es el tratamiento en una paciente de sexo femenino que tiene fiebre reumática, ¿no? Tiene una fiebre reumática, ¿no? Y nosotros necesitamos tratar. No hay compromiso a nivel del corazón. ¿Cuál sería, doctoras? No me indican si van a participar doctoritas, sino para ya no hacer los repasitos. Yo, doctora, sería penicilina benzatínica. Cuando no hay compromiso, cuando no hay carditis, cada 28 días por 5 años o 10 años, viendo cómo está la... Ya, muy bien, gracias, doctora, ¿no? Entonces, cuando no hay carditis, ¿no? Solo es por 5 años cada 28 días, no se olviden. Esto es pregunta de examen de grado, ¿no? Bien, excelente. Por favor, quiero que repasen, ¿no? Ahora les voy a preguntar, esto igual ha sido examen de grado, ¿cuál es el gold estándar, ¿no? En lupus, ¿no? ¿Cuál va a ser el gold estándar en laboratorios en lupus? Doctora, el ANA. Muy bien, excelente, ¿no? Ana, ¿no? Entonces, Ana sería, ¿no? El gol estándar en lupus, ¿no? Bien, excelente. La siguiente pregunta que les voy a realizar, ¿no? ¿Cuál es el parámetro normal de hemoglobina en el sexo femenino? De 12 a 14 miligramos. Muy bien, excelente, bien, doctora, ¿no? Es de 14, ¿no? De 12 a 14, ¿no? Miligramos decilitro, ¿no? Bien, estamos muy bien. Ahora les voy a preguntar cuál es el parámetro normal de los eritrocitos. De 3 a 5 millones. Muy bien, ¿no? Entonces, dependiendo del sexo, no se olviden, ¿no? Si hablamos de sexo femenino, ¿cuál sería? ¿Cuál sería el valor de eritrocitos en el sexo femenino? ¿Nos acordamos? De 3 a 5 millones en mujeres y en varones de 4 a 5 millones. Muy bien, excelente, ¿no? Entonces aquí vamos a ir resolviendo, ¿no? Algunos casos clínicos, ¿no? Entonces acá vamos a empezar, por ejemplo, esto no ingresó en uno de los exámenes, ¿no? Esto fue del Cusheri, creo, ¿no? Entonces acá tenemos, ¿no? Motivo de consulta, ¿no? Si podemos ver la pantallita, ¿no? Esto, doctores, solo es para quienes están en clases, ¿no? O sea, los simulacros que voy a realizar a partir de ahora solo es para las personas que asisten y están en clases, doctores, ¿no? Entonces vamos a primero, ¿no? Paciente, ¿no? Es una mujer de 12 años, ¿no? Acá, motivo de consulta, fiebre persistente, dolor articular en varias articulaciones y malestar general. Antecedentes personales, tiene una amigdalitis recurrente, tratada con antibióticos en varias ocasiones durante el último año. El examen físico está con una temperatura de 38.5 grados, ¿no? Tiene una poliartritis en rodillas y tobillo, presenta soplo cardíaco, ¿no? En el borde external izquierdo. Los laboratorios va a presentar, ¿no? Lo que va a ser hemograma, ¿no? Que va a ser la leucocitosis, ¿no? Va a presentar una PCR elevada, ¿no? Va a presentar, ¿no? Lo que va a ser el ASTO, ¿no? La antiestreptolicina O no va a estar positivo, ¿no? La velocidad de eritrosedimentación está elevada, ¿no? Aquí, doctores, ¿no? El diagnóstico, como se pueden dar cuenta, ya sabemos que es fiebre reumática, ¿no? Entonces, ¿cuál de las siguientes opciones sería el mejor manejo inicial para esta paciente, ¿no? Entonces, acá, doctores, ustedes, ¿no? Me pueden indicar, ¿no?
Inciso A, iniciar tratamiento con aspirina y realizar seguimiento ambulatorio. Inciso B, iniciar tratamiento con penicilina, benzatínica y corticoides y realizar un ecocardiograma. Inciso C, referir al paciente, ¿no?, para cirugía cardíaca. Inciso D, administrar inmunoglobulina intravenosa. ¿Cuál sería, doctores, en este caso, no, el tratamiento ideal? A ver. ¿Cuál sería, doctorita? Sin miedo, vamos. B, tal vez. Y muy bien, está excelente, doctora, ¿no? Iniciar tratamiento con penicilina, benzatínica y corticoides y realizar un ecocardiograma, ¿no? Estás excelente, doctora, está bien, no estamos con antibiótico y corticoides porque ya hay una afectación, ¿no?, a nivel cardíaco, entonces no se tiene que inmunosuprimir a esta paciente, ¿no? Bien, acá, doctores, tenemos otro caso, ¿no?, que es lupus, doctores, ¿no? Mujer de 25 años, motivo de consulta, ¿no?, erupción en la cara, esta erupción malar que es característico, ¿no?, presenta, ¿no?, lo que va a ser el dolor articular, ¿no?, y fotosensibilidad, ¿no? Antecedentes personales, no refiere a antecedentes importantes, ¿no? En el examen físico presenta lo que va a ser esta erupción malar en la cara, ¿no? Presenta poliartritis en manos, ¿no? Presenta una fotosensibilidad marcada, ¿no? Ahora, los laboratorios tenemos ANA positivo, anti-SMIC positivo y un hemograma, ¿no?, que está caracterizado por leucopenia y trombocitopenia, ¿no? Al diagnóstico presenta lupus eritematoso sistémico, ¿no? Acá, doctores, ¿cuál de las siguientes opciones es el tratamiento inicial más adecuado, no? La opción A dice prednisona de 75 miligramos día y protector solar, ¿no? El inciso B indica ciclofosfamida y reposo absoluto, ¿no? El inciso C indica naproxeno de 550 miligramos cada 12 horas, ¿no? Y realizar el seguimiento ambulatorio, ¿no? Inciso D nos indica diclofenaco de 50 miligramos cada 12 horas y evitar la exposición al sol, ¿no? Entonces, aquí, ¿cuál sería, doctores, su respuesta? Prednisona, Ah, 75 miligramos. excelente, ¿no? Sería la prednisona, excelente, doctoras, ¿no? Entonces, es así los exámenes que les plantean, doctores, ¿no? Entonces, acá, por ejemplo, vamos a hablar de vasculitis, ¿no? Aquí es un paciente de 55 años con antecedentes de sinusitis crónica, ¿no? Sinusitis crónica. Y asma, ¿no? No presenta además, ¿no?, hematuria, proteinuria y hemoptisis, ¿no? Los laboratorios muestran ANCA-C positivo. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? No se olviden, ubíquense acá primero, sinusitis crónica y asma, ¿no? Entonces, ¿cuál sería, no, el inciso, no? Acá, inciso A, poliartritis nodosa, inciso B, ¿no?, granulomatosis, ¿no?, con poliangitis, ¿no?, de Wegener. El inciso C, enfermedad, ¿no?, de Beck, ¿no? Y el inciso D, ¿no?, arteritis de Takayasu. ¿Cuál sería, doctores? ¿Cuál está más cercano a una sinusitis crónica y a un asma? Que para mental. Estar solo. Wegener. B. Sí, la B, ¿no? Sería la de Wegener, ¿no? Entonces, acá hemos hablado algo tan característico que presentaba, ¿no?, lo que era un compromiso, ¿no?, a nivel de las vías respiratorias, ¿no? Y estaba, ¿no?, acompañado de asma, no se olviden, ¿no? Entonces, esto es algo relevante que nosotros tenemos que conocer. Ahora yo les hago otra pregunta, doctores. Tenemos una paciente, doctoras, ¿no? Tenemos una paciente, ¿no?, gestante de 38, no, de 30 semanas de embarazo, ¿no? La paciente no refiere lo que es astenia, refiere a dinamia y fatiga, ¿no?, al realizar las actividades cotidianas, ¿no?, en los últimos días.
¿no? Y también presenta lo que es disnea. Entonces, ¿qué refiere esta gestante, ¿no? De 30 semanas? Astenia, adinamia, ¿no? Además refiere lo que es fatiga al realizar las actividades cotidianas, ¿no? Entonces, en esta paciente, ¿no? En el examen físico podemos observar, ¿no? Palidez de mucosas, ¿no? Y la paciente indica, ¿no? Que ha estado presentando, ¿no? Rechazo a lo que son las proteínas, que quiere decir que le provocan náuseas y vómitos, ¿no? Lo que es las carnes, lo que es el hígado, el pollo, ¿no? ¿Cuál sería, doctores, en este caso su diagnóstico? Anemia. Anemia, ¿no? Excelente, doctora. Ahora, como estamos hablando de anemia, ¿cuál sería tu tratamiento en esta paciente? Sulfato ferroso. Muy bien, ¿de cuánto le vas a dar el sulfato ferroso? 300 miligramos. Ya, ¿cada cuánto, doctorita? Cada día le daría. Le vamos a dar, ¿no? Su hemoglobina. No se le va a dar viendo la hemoglobina, ¿no? Normalmente, ¿no? Se le va a dar 300 miligramos, ¿no? Cada día, ¿no? Podríamos dar cada 8, pero el problema es que esta paciente ya está con náuseas y vómitos, entonces yo lo único que haría es exacerbar más estas náuseas y estos vómitos, entonces le da 300 miligramos cada día, ¿no? Y en los cambios de estilo de vida, poco a poco se tendría que añadir, ¿no? Lo que va a ser proteínas, ¿no? O sea, poco a poco, ¿no? Ahora, doctora, les voy a hacer acá un cambio, ¿no? Supongamos, ¿no? Acá voy a hablar, doctores, ¿no? De que mi paciente, ¿no? Esto es una suposición, ¿no? Entonces, supongamos, ¿no? Quiero que acá me saquen, ¿no? El hierro equivalente, ¿no? De sulfato ferroso de 400. ¿Cuánto sería, doctores? 40. Sí, 40. ¿Cuánto sería, doctores? 40. Es el equivalente. ¿Cuánto sería, no, si vamos a sacar el hierro equivalente de 400? ¿80 sería, doctora? No. Sí, no, porque vamos a sacar el 20%, no se olviden. Está mal eso. El 20% de 400 estamos sacando, ¿no? Entonces no se olviden que estoy sacando, ¿no? En porcentajes, ¿no? El 20% de 400, ¿no? Y eso es a lo que se conoce como hierro equivalente que preguntan en los exámenes de grado, ¿no? Bien, doctores, un último caso clínico para iniciar lo que va a ser la clase, ¿no? Y les voy a preguntar un poquito de criterios más. Tengo una paciente, ¿no? De 30 años de edad, no es mujer, paciente de 30 años de edad, acude con un cuadro clínico de un día de evolución, ¿no? Refiere, ¿no? Lo que es dolor abdominal, ¿no? Refiere lo que es dolor abdominal, ¿no? En región de epigastrio que irradia a mesogastrio, ¿no? Presenta el dolor, ¿no? En epigastrio, ¿no? Irradia a mesogastrio, ¿no? Tipo cólico, ¿no? Tipo cólico con una intensidad 8/10 en la escala de EVA, ¿no? Además refiere, ¿no? La paciente, ¿no? Que en estos últimos días, ¿no? Ha presentado lo que es astenia, ha presentado adinamia, ¿no? Ha presentado lo que es fatiga para realizar las actividades cotidianas, ¿no? Entonces, aquí la paciente, ¿no? Esa es la clínica que nos está indicando, ¿no? Entonces, primero se ubican dolor abdominal. No se olviden, el dolor abdominal que puede estar acompañado de náuseas, vómitos, y refiere, ¿no? Lo que es fatiga, astenia, ¿no?
refiere, ¿no? Al realizar sus actividades cotidianas, ¿no? También presenta, ¿no? Lo que son las palpitaciones recurrentes. ¿Cuál sería nuestro diagnóstico? Y como antecedentes tiene una gastritis, ¿no? Que fue, ¿no? Que fue diagnosticada por endoscopía hace 6 meses. ¿Cuál sería nuestro diagnóstico? Una anemia megaloblástica, doctor. Muy bien, excelente, ¿no? Una anemia megaloblástica, ¿no? Bien, ¿cuál sería el tratamiento, doctorita, y por qué? El tratamiento sería el ácido fólico. ¿De cuánto? Viene de 50 a 3000 microgramos, pero Pero sí. comenzaríamos con 50 quizá. Ya está muy bien con 50 miligramos kilogramo peso día, ¿no? Entonces, y el complejo, ¿no? El cianocobalamina, ¿de cuánto le vamos a dar? De 5000 unidades semanales intramuscular por 5 semanas. Muy bien, ¿no? 5 dosis, ¿no? Excelente, ¿no? Entonces, es más o menos de esta forma que les preguntan en el examen de grado, ¿no? Antes era directamente pregunta-respuesta. ¿Qué quiere decir? Te preguntaban qué es aborto, ¿no? Te preguntaban, ¿no? Directo. Ahora todos los exámenes es con casos clínicos y te preguntan el por qué. Por eso es que trato de enfatizar bastante lo que es fisiopatología, porque para mí es la base de la medicina, ¿no? Entonces, una vez que ustedes, ¿no? Estoy más o menos, ¿no? Yo creo que estaremos terminando el día jueves nuestro temario. Entonces, el día viernes, doctoras, ¿no? Les voy a enviar, ¿no? Medicina interna es todo el examen para desarrollo, pregunto pura fisiopatología, serán pues unas 40 preguntas, doctoras, ¿no? Que les voy a enviar por Google Drive, ¿no? Y que ustedes lo tienen que resolver, ¿no? Eso yo lo voy a revisar porque ya son exámenes que tengo diseñados con las preguntas más frecuentes en los exámenes y ustedes me van a responder. Tiene como 10 casos clínicos, tiene para alternativas, ¿no? Para responder, ¿no? Tiene laboratorios, tiene fármaco, tiene un poquito de todo, ¿no? Entonces, no sé si están de acuerdo, doctoritas, ¿no? Que sea el día viernes, ¿no? Porque el día viernes tienen para resolver más o menos, bueno, les voy a dar todo el día porque el viernes no voy a pasar clases porque estoy con exámenes de grado en la mañana y en la tarde, les diré. Entonces, cuando yo les acompaño a los exámenes de grado, ¿no? Previo, ¿no? O sea, el 30 es el examen, el 29 les hago un repaso general, ¿no? Y el día 30, doctores, ¿no? Avanzamos, ¿no? Les acompaño, ¿no? Lo que va a ser el día 30, ¿no? Al examen de grado, ¿no? Entonces, todo el día estoy pendiente, ¿no? Obviamente eso tiene un costo extra, ¿no? Entonces, el viernes no vamos a pasar clases, ¿no? Entonces, ustedes no sé si gustan dar el viernes o el sábado, pero la plataforma les voy a dejar más o menos por 4 horas, ¿no? Porque normalmente no demoran en resolver, es solo fisiopato y todito lo que está en esas preguntas, ¿no? En ese examen son preguntas de examen de grado, ¿no? Entonces, están bien, doctores, ¿no? Es así las preguntas, no es que les van a preguntar, ¿no? Más detalles, sino son cosas puntuales, doctores, ¿no? Y en el examen también les voy a preguntar lo que va a ser fármaco, ¿no? ¿Qué fármaco tenemos que manejar muy bien, ¿no? Bien, entonces empezaremos, doctores, ¿no? Con lo que es nuestra clase, ¿no? Gracias por participar, ¿no? Me he dado cuenta que le están poniendo muchas ganas, ¿no? Y vamos a empezar, ¿no? Por lo que va a ser celulitis, ¿no? Entonces acá nosotros necesitamos conocer, ¿no? ¿Qué es una celulitis, ¿no? Y qué es una erisipela, doctores, ¿no? Entonces denme un segundito, por favor. Hay una imagen más que les quiero compartir.
Bien, entonces acá está lo que es, ¿no?, el tema de celulitis y erisipela, ¿no? Como hoy día no han ingresado, doctores, la mayor, bueno, están todos, ¿no? Pero hay un buen porcentaje que no ha ingresado, doctores. El día de hoy traten de grabar, no voy a pasar las diapositivas, ¿no? Entonces necesito que ingresen, que participen, ¿no? Al menos que estén presentes, doctores, ¿no? Entonces la clase de hoy, por favor, traten de tomar captura, ¿no? O de grabar, porque el día de hoy no voy a pasar lo que es las diapos, doctores, ¿no? Entonces empezaremos. Bien. Primero nos vamos a ubicar en lo que va a ser la anatomía. Acá nosotros tenemos la epidermis, la dermis y la hipodermis, ¿no? Entonces tenemos estas capas de la piel que conocemos, ¿no? Entonces epidermis, dermis, hipodermis. Bien, ahora, doctores, voy a empezar por la erisipela, ¿no? Y les comento que hace 3 semanas, ¿no?, ya ingresó estos temas, celulitis y erisipela, y les comento que el viernes voy a estar, ¿no?, con los exámenes de Univalle. Estoy en la mañana, estoy en la tarde, les voy a pasar las preguntas, en clases les voy a comentar cómo han estado las preguntas, ¿no? Y empezamos, erisipela, ¿no? La erisipela está causada por el estreptococo beta hemolítico del grupo A, no se olvide. Entonces está causada por quién? Por el estreptococo beta hemolítico del grupo A, no se olviden. Ahora, la celulitis, doctores, no está causada por el estreptococo beta hemolítico del grupo A, y además, ¿no?, por lo que va a ser por el estafilococo aureus, no se olviden, ¿no? Entonces la erisipela está causada por el estreptococo beta hemolítico del grupo A, y la celulitis, ¿no?, por el estreptococo beta hemolítico del grupo A, ¿no? Y lo que es estafilococo aureus, no se olviden. Acá también, esos son los gérmenes más frecuentes. Después tenemos a Haemophilus, ¿no?, lo que va a ser el vibrio, ¿no?, la E. coli, doctores. Pero lo que quiero que se acuerden para el examen es el estreptococo beta hemolítico del grupo A en erisipela, y en celulitis, ¿no?, que va a estar el estreptococo beta hemolítico del grupo A y va a estar el estafilococo aureus, ¿no? Bien, acá, doctores, tenemos que conocer. Les voy a indicar cómo se hace una historia clínica. La erisipela, ¿no?, se presenta, ¿no?, en la infancia o en edad avanzada. Normalmente les va a tocar ver, ¿no?, en infantes, ¿no?, y en edades avanzadas, ¿no? Aquí se va a presentar una lesión cutánea, ¿no?, que puede ser, ¿no?, por un impétigo, ¿no?, un eczema, una fisura, un intertrigo, ¿no? Entonces, esta lesión cutánea no se va a presentar por un impétigo, por un eczema, por una fisura, por un intertrigo, ¿no? Entonces, eso es lo que va a suceder, ¿no? Ahora, doctores, también está relacionado, ¿no?, con lo que es el alcoholismo, ¿no? El enolismo es el alcoholismo, la diabetes, ¿no? Y bien, doctores, ¿no? Entonces, esa parte se tienen que acordar, lo puntual, doctores, ¿no? Y acá nos indica también, ¿no?, que puede ocasionar un síndrome, ¿no? También está relacionado, ¿no?, lo que es el síndrome nefrótico. Pero ¿qué tendrá que ver acá, doctores, el síndrome nefrótico? ¿No? Vamos a irnos un poquito al fisiopato. Ustedes saben que las proteínas, ¿no?, también tienen una función muy importante. ¿Cuál es? Es la formación de anticuerpos, no se olviden, ¿no? Entonces, doctores, ¿no?, cuando un paciente no tiene diabetes, ¿no?, o tiene el síndrome nefrótico, hemos dicho cuando hemos hablado en la fisiopatología que cuando hay el síndrome nefrótico hay una proteinuria. Mi paciente está orinando proteínas. Entonces, no solo está perdiendo proteínas, sino también está perdiendo anticuerpos. Entonces, cuando hay una disminución de los anticuerpos, ¿no?, cualquier persona está expuesta a cualquier infección, ¿no? Entonces, como hay disminución de las proteínas, ¿a qué van a estar expuestos, no? A lo que va a ser, doctores, no hay infecciones. Ahora, la diabetes, lo mismo, doctores, predispone a infecciones, ¿no? Entonces, aquí hemos dicho que las vías de ingreso más frecuentes, ¿no?, que tienen que acordarse para el examen es el impétigo, el eczema, la fisura y el intertrigo. Ahora vamos a hablar de lo que va a ser la celulitis, doctores, ¿no? Cuando nosotros hablamos de celulitis, ¿no?, aquí se presenta, ¿no?, por traumatismos previos de la piel, lesiones punzantes o cortantes, ¿no?
avulsiones, ¿no? Entonces se presenta por lesiones punzantes, cortantes, avulsiones, ¿no? Y aquí, doctores, también va a ser, ¿no?, por úlceras, forúnculos, ¿no? También puede ser por un linfedema crónico, ¿no? Entonces esto va a debutar ¿en qué? En una celulitis. Ahora nosotros vamos a hablar, y esto es lo que quiero que vaya, ¿no?, en su enfermedad actual, doctores. Si les toca para el examen de grado, por favor, esto me tienen que plasmar. ¿Qué quiere decir, doctores? Vamos a empezar con erisipela, ¿no? Paciente con cuadro clínico de más o menos, ¿no?, un día de evolución caracterizado por presentar, ¿no?, caracterizado por presentar placa elevada, ¿no?, en región, ¿no?, supongamos, acá le vamos a colocar, ¿no?, en región malar, doctores, ¿no? Entonces, ¿no?, paciente con un cuadro clínico de un día de evolución, ¿no?, caracterizado por presentar, ¿no?, placa elevada en región malar, ¿no?, eritematosa, dolorosa, caliente, de límites netos con respecto a la piel sana. ¿Qué quiere decir, doctores? En su historia clínica o cuando ustedes respondan la erisipela, ¿no?, que ahorita les voy a mostrar, doctores, es una placa elevada, eritematosa, dolorosa, caliente, de límites netos con respecto a la piel sana, ¿no? Tiene un signo, ¿no?, que es centrífugo, ¿no? Puede presentar, está acompañado de ampollas, hemorragias superficiales, ¿no? Y se observa adenopatías retroauriculares, occipitales, ¿no? Y acá, doctores, la localización principal es en miembros inferiores, de un 70 a un 80%. Y en la cara va a ser de un 5 a un 20%. Ahora vamos a hablar, miren, esto es la erisipela, doctores, ¿no? Entonces aquí pueden observar, ¿no?, que va a presentar, ¿no?, una placa, ¿no?, con sobreelevación, doctores, ¿no? Entonces eso, por favor, tiene que estar plasmado en su historia clínica, doctores, ¿no? Entonces vamos a describir. Ahora, doctores, si hablamos de lo que va a ser de una celulitis, ¿no?, aquí vamos a hablar, doctores, una placa eritematosa, ¿no?, dolorosa, ¿no? Y acá no se olviden, doctores, ¿no?, que es edematosa sin sobreelevación ni límites netos, doctores. Entonces, lo característico, si me toca para mi examen de grado una celulitis que es frecuente, que voy a describir, doctores, que es sin sobreelevación ni límites netos, ¿no? Y va a presentar, obviamente, ¿no?, linfadenopatía local, doctores. Entonces, en su historia clínica, ¿no?, ¿cómo voy a hacer? Pues en la enfermedad actual colocan, ¿no?, en la región, ¿no? Supongamos que va a ser, ¿no?, en miembro inferior, ¿no? En miembro inferior, ¿no? Entonces ahí colocan, ¿no?, que ustedes nos vamos a, supongamos a nivel, ¿no?, de la región plantar, ¿no?, posterior, ¿no?, a que pisó, ¿no?, algo corto punzante, no se va a desencadenar todo este cuadro. Entonces colocaremos, ¿no?, paciente con un cuadro clínico, ¿no?, de un día de evolución, ¿no?, refiere, ¿no?, en miembro inferior izquierdo, en la región plantar, ¿no?, una solución de continuidad con secreción fétida purulenta, ¿no?, acompañado de una placa eritematosa dolorosa sin sobreelevación ni límites netos, doctores, ¿no? Entonces, por ejemplo, una celulitis en miembro inferior, de esa manera ustedes estarían describiendo, ¿no? Bien, entonces esa es la gran diferencia cuando yo les hablé de pie diabético, doctores. Ojo, en pie diabético es indoloro, doctores. No hay dolor en pie diabético, es indoloro, no se olviden, ¿no? Bien, no irradia, doctores. Tampoco tenemos, no tiene de sobreelevación tampoco, doctores, ¿no? Entonces, esa es la gran diferencia, porque les van a decir, ¿y cómo diferencias de un pie diabético? Porque acá, doctores, está con dolor, doctores. Y tenemos, ¿no?, acá, doctores, ¿no?, que va a ser sin sobreelevación, ¿no?, ni límites netos, doctores, ¿no? Entonces, no se olviden estas características de celulitis, ¿no? Puede afectar todo el tegumento, doctores, excepto el pabellón auricular, ¿no? No afecta el pabellón auricular.
Bien, acá pueden ver una celulitis, doctores, no, obviamente esto tiene cambios de coloración, pero no tiene, no, lo que es una secreción fétida todavía, doctores, ¿no? Entonces acá pueden observar, no hay sobreelevación, ¿no? Miren, ¿no? Entonces acá, ¿cuál sería la complicación? Y voy a empezar por lo que va a ser la erisipela, ¿no? Entonces acá, ¿no? Por ejemplo, una de las complicaciones va a ser la glomerulonefritis. Bien, doctores, ¿por qué la glomerulonefritis? ¿Qué tiene que ver? ¿Recuerdan cuando hemos avanzado lo que es el síndrome nefrítico, doctores, no? Cuando hemos tocado nosotros el tema de síndrome nefrítico, ¿no? Estaba causado igual por un estreptococo beta hemolítico del grupo A, doctores, ¿no? Entonces acá, ¿no? Hemos dicho que este estreptococo liberaba, ¿no? Producía, ¿no? Lo que va a ser la proteína M, ¿no? Y la estreptolicina O. Entonces, que liberaba la proteína M, ¿no? Y la estreptolicina O. ¿Y dónde se iba, doctores, a adherir? Recuerdan, ¿no? Que esto, ¿no? Esta estreptolicina o la proteína M se iba, doctores, ¿no? Directamente, ¿no? A adherir a los glomérulos. ¿Y qué me producía? ¿No? Esta respuesta antígeno-anticuerpo y me provocaba la inflamación de los glomérulos, ¿no? Entonces, esa es la fisiopatología. Solo que acá no ha ingresado por una faringoamigdalitis. Aquí ha ingresado por una lesión en la piel, por una solución de continuidad en la piel, doctores, ¿no? Entonces, ¿cuál es su complicación? La glomerulonefritis. Bien, en la celulitis, ¿cuáles serán las complicaciones? ¿No? Aquí vamos a tener, ¿no? Una diseminación linfática o hemática, doctores, que puede terminar en una sepsis, ¿no? En una sepsis, una artritis o una osteomielitis, doctores. Entonces puede debutar, ¿no? En lo que va a ser, ¿no? En una sepsis o en una artritis o en una osteomielitis, ¿no? Porque primero una infección, ¿cómo inicia? Inicia a nivel local, ¿no? Y posteriormente, ¿no? Esto, una vez que ingresa a la vía hemática, ya estamos hablando de una sepsis, ¿no? Cuando cualquier microorganismo ya está en la sangre, ¿no? Porque la sangre es estéril y estamos hablando de sepsis. ¿Bien? Ahora vamos a hablar, ¿no? De lo que va a ser el diagnóstico diferencial, ¿no? En el diagnóstico diferencial vamos a iniciar por lo que va a ser, ¿no? La erisipela, ¿no? Entonces acá, por ejemplo, ¿no? Se va a presentar, ¿no? ¿Qué sería lo contrario? La celulitis, ¿no? Se va a presentar, ¿no? Lo que va a ser la dermatitis, ¿no? Entonces tenemos celulitis, dermatitis de contacto, urticaria, ¿no? Entonces eso es lo que quiero que mencionen. La enfermedad de Lyme, no, doctores, ¿por qué no? Porque les pueden preguntar, ¿no? Les pueden decir, a ver, doctorita, háblame qué es la enfermedad de Lyme, ¿no? Ya que has mencionado, ¿no? Entonces, eso no vamos a mencionar porque además es muy raro, no es frecuente en nuestro medio, ¿no? Ahora voy a hablar, ¿no? De lo que va a ser, ¿no? De la celulitis, ¿no? Entonces acá, doctores, ¿no? El diagnóstico diferencial sería, ¿no? Con una fascitis necrotizante, no se olviden, ¿no? Entonces acá tenemos, ¿no? Lo que va a ser, ¿no? Una fascitis necrotizante, ¿no? Aquí va a estar lo que es el antrax cutáneo, ¿no? Una gota, ¿no? Una hipersensibilidad a picadura de insecto, ¿no? Entonces esto vamos a tener nosotros relacionados, doctores, ¿no? Esto está relacionado, ¿no? Bien, entonces eso es lo que tienen que conocer. Ahora me voy a ir al tratamiento. Primero nosotros, ¿no? Tenemos que saber el microorganismo, ¿no? Entonces acá yo estoy hablando, ¿no? De lo que va a ser, ¿no? Por ejemplo, ¿no? De lo que va a ser una erisipela. Una erisipela estaba causada, ¿no? Por el estreptococo beta hemolítico, ¿no? Del grupo A, doctores. Entonces, como es un gran positivo, ¿no? El tratamiento que yo le daría, ¿cuál sería, doctores? ¿No? El tratamiento adecuado, doctores, y el mejor tratamiento en este caso, doctores, ¿no? ¿Cuál sería? No sería amoxi más ácido clavulánico, ¿no? Ahora, ¿por qué le estoy dando, no, lo que va a ser, ¿no? Amoxi más ácido clavulánico? Porque estamos hablando de un estreptococo beta hemolítico del grupo A, doctores, es un gran positivo, doctores. Entonces acá, ¿no? Le podemos dar amoxi más clavulánico, no hay ningún problema, ¿no? Entonces acá le damos amoxi, ¿no? De 500 o de 1 gramo que le van a dar cada 8 horas.
Eso va a ser vía oral, ¿no? Cuando no hay compromiso, doctores, ¿no? Cuando no tenemos compromiso, ¿no? En mi paciente, doctores, ¿no? Entonces, ese va a ser nuestro tratamiento, ¿no? Entonces, cuando no es necesario que yo lo hospitalice, doctores, ese va a ser el tratamiento. Ahora, nosotros vamos a hablar, ¿no? De lo que va a ser, ¿no? De la celulitis, ¿no? En la celulitis, doctores, hemos dicho que ya no tenemos solo un microorganismo, sino que vamos a tener nosotros, ¿no? Lo que va a ser el estafilococo, doctores. Entonces, el estafilococo, doctores, ¿no? Es un poquito ya resistente a lo que va a ser la amoxicilina solita, ¿no? Entonces, para lo que va a ser, ¿no? Para una celulitis, no solo se da, doctores, ¿no? Lo que es amoxi, sino nosotros le vamos a dar, además, doctores, ¿no? Le vamos a dar con clavulánico, doctores, ¿no? Entonces, amoxi de 875 miligramos y el clavulánico de 125 miligramos cada 12 horas. ¿Por cuánto tiempo? ¿No? Por 5 días, ¿no? Entonces, ese va a ser el tratamiento que se le va a administrar, ¿no? Bien, esto es siempre y cuando no tenga complicaciones mi paciente, pero ahora voy a pasarme, ¿no? Si supongamos su jurado les dice, ¿no? Otro tratamiento aparte de amoxi más clavulánico, aquí estaría la doxiciclina, ¿no? Entonces, en este caso estaríamos usando, ¿no? Lo que va a ser la doxiciclina. Si nos dice, supongamos, ¿no? Otro tratamiento, ¿no? La doxiciclina, no se olviden que es una tetraciclina que actúa a nivel del ribosoma, ¿no? 30S. Entonces la doxiciclina me cubre, ¿no? Y es uno de los mejores medicamentos, sobre todo para estafilococo, ¿no? Entonces cubre, ¿no? Estrepto, cubre estafilo, ¿no? Entonces le vamos a dar doxiciclina de 100 miligramos, ¿cada cuánto? Cada 12 horas, ¿no? Ahora seguro me dirán, Doc, pero también nosotros, aparte de la doxiciclina, que es una tetraciclina, también tenemos, ¿no? Lo que va a ser, ¿no? La dicloxacilina, no tenemos la doxiciclina, no se me confundan, doxiciclina con O y dicloxacilina. Cuando yo hablo de dicloxacilina, doctores, no con I, es un inhibidor de la pared bacteriana, ¿no? Entonces, cuando yo hablo dicloxacilina con I, es un inhibidor de la pared bacteriana, ¿no? Bien, doctores, ¿no? Entonces, ¿por qué yo no soy muy fanática de dar lo que es dicloxacilina, no? ¿Por qué, doctores? Porque hay que darles, ¿no? Cada 6 horas, ¿no? 4 veces al día, doctores, ¿no? Y es de 500 miligramos. Entonces, imagínense estar dándole, ¿no? A la paciente, interrumpir su sueño, ¿no? Y además cada 6 horas por ahí se olvida, ¿no? Y no vamos a tener un buen tratamiento, ¿no? Entonces, eso se va a utilizar cuando es ambulatorio, doctores. Pero para su examen de grado no va a ser ambulatorio, va a ser pacientes que se han hospitalizado, que se han internado, doctores. Entonces acá, por ejemplo, no está. ¿Qué me van a usar si tengo un niño, doctores, con erisipela? No, acá voy a hablar en pacientes pediátricos y adultos, ¿no? Si tenemos un paciente pediátrico, doctores, que tiene erisipela, ¿no? Mi tratamiento, por ejemplo, acá no será amoxi de 500, le bajaré a amoxi de 50, doctores. 50 miligramos kilogramo peso día cada 8 horas, doctores, ¿no? Lo mismo, amoxi más clavulánico también 50 miligramos kilogramo peso día cada 8 horas, ¿no? Bien, ahora, doctores, ¿no? Voy a hablar de estos pacientes, ¿no? Ya sea pediátricos y adultos que se hospitalicen. Si yo hospitalizo un paciente que tiene erisipela, ¿con qué voy a hospitalizar? Con ampicilina, por favor se anotan, ¿no? Acá les voy a poner con ampicilina de 1 gramo, ¿no? De 1 gramo EB cada 8 horas. Más un aminoglucósido, doctores, porque aquí no solo voy a tener un microorganismo, ya van a ser varios, doctores, ¿no? Porque ya hay supuración, ¿no? Entonces acá va a estar acompañado, ¿no? De gentamicina. Gentamicina, ¿no? De 80 miligramos, ¿no? EB cada 12 horas, ¿no? Entonces acá le estoy dando, doctores, si se dan cuenta, ¿no?
la ampicilina que me cubre todos los microorganismos gram positivos y la gentamicina que me va a cubrir, ¿no?, todos los mecanismos, ¿no?, todo me va a cubrir, ¿no?, en el mecanismo de acción gram negativos, ¿no?, como va a ser la E. coli, doctores, ¿no? Entonces, ese va a ser el tratamiento. ¿Por cuánto tiempo va a ser la AMPI y la genta? Por 5 días, doctores, ¿no? Después para su casa. Ahora voy a hablar de la celulitis, doctores. En la celulitis cambia nuestro esquema, doctores. ¿Por qué? ¿Por qué cambia? Porque en la celulitis está dependiendo, doctores, ¿no? Entonces puede estar el estafilococo meticilino resistente. Cuando no es meticilino resistente, cuando no es, ¿no?, yo puedo utilizar amoxicillin clavulánico, doxy, ¿no?, ambulatorio, ¿no? Pero cuando se complica mi paciente, doctores, ¿no?, la gran pregunta es, porque en estos pacientes se hace lo que es el cultivo, doctores, y antibiograma, ¿no?, es si es resistente o no es resistente, ¿no? Entonces acá el tratamiento, doctores, no varía mucho. Si fuera resistente, ¿no?, si fuera resistente, en el peor de los casos, se les da vancomicina, ¿no? ¿Cuál es el microorganismo más frecuente, no? Va a ser, doctores, ¿no?, la pseudomonas. Entonces, ¿qué le voy a dar? Vancomicina de 1 gramo, ¿no?, EB cada 12 horas le vamos a dar, ¿no? En caso de que fuera meticilino resistente, ¿no? En caso de que fuera meticilino resistente, doctores, ¿no? Ahora, si no es meticilino resistente, nosotros vamos a dar, doctores, ¿no?, lo que va a ser la AMPI, ¿no? Está bien, la ampicilina de 1 gramo, ¿no? De 1 gramo, ¿no? Vamos a darle, ¿no?, vía EB cada 8 horas le vamos a dar. Le pueden dar cada 8 horas o cada 12 horas, no hay problema. Pero acá voy a añadir lo que es la amicacina, doctores. Aquí la amicacina voy a utilizar de 500, ¿no?, miligramos, ¿no?, vía EB cada 12 horas, ¿no? Entonces, este va a ser el tratamiento, doctores. Esto es lo que normalmente, ¿no?, les va a tocar en el examen de grado. Si es celulitis, le dan AMPI más amica, doctores, ¿no? Y si es una erisipela, doctores, que no tiene muchas complicaciones, ¿no?, solo le dan AMPI y genta, doctores, ¿no? Ahora, si se dan cuenta, la genta y la amica son de la misma familia, doctores, son de la misma familia, les diré, ¿no? Ambas pertenecen a los aminoglucósidos, doctores, ¿no? Si hablamos de potencia, es más potente, doctores, la amicacina, doctores, ¿no? Entonces, la gentamicina también es buen medicamento, pero no tiene tanta amplia cobertura como la amicacina. Entonces, si les toca celulitis, ¿no?, me colocan esto en su examen de grado, doctores, AMPI más amicacina, ¿no? Entonces, esto me van a colocar en una celulitis. Ahora, si les toca una erisipela, que es lo más, que no tiene muchas complicaciones, AMPI y genta, doctores, ¿no? Entonces, ya sabemos por qué le estoy dando estos tratamientos, porque en un absceso no solo vamos a tener gram positivos, sino también gram negativos. Bien, entonces acá en los fármacos, no sé si tienen dudas, doctores, tenemos preguntas, porque a veces se les crea dudas, doctores, ¿no? Entonces aquí me pueden preguntar si está todo claro en fármacos, doctores, antes de terminar, o hay alguna aclaración, doctores. Bronca, no sé. Está todo claro entonces en fármacos, ¿no? Súper, entonces eso nosotros tenemos que conocer, doctores, ¿no? Bien, ya saben, ¿no? La gentamicina, ¿dónde actúa? Actúa inhibiendo lo que es el ribosoma 30S, doctores, ¿no? Entonces, la amicacina, como es de la misma familia, ¿cuál es su mecanismo de acción? Actúa, ¿no?, inhibiendo lo que va a ser el ribosoma 30S, ¿no? También, ¿no? Entonces, ahora, ¿qué es la vancomicina, no? La vancomicina actúa inhibiendo lo que va a ser la pared bacteriana, ¿no? Actúa inhibiendo, ¿no?, lo que va a ser la pared bacteriana. Hay algo característico de la vancomicina, ¿no?, que es un efecto adverso, ¿no?, que es el hombre rojo, doctores, ¿no? Que quiere decir que cuando uno pasa de inmediato los medicamentos, ¿no?, puede producir este síndrome, ¿no?, que es una reacción, ¿no?, del hombre rojo, doctores, ¿no? Bien, la vancomicina nos cubre tanto gram positivos como gram negativos, doctores, ¿no?
Bien, eso tenemos que conocer. Esto le doy siempre y cuando no sea un estafilococo meticilino resistente, doctores, ¿no? Ahora, si no es meticilino resistente, me va a ir muy bien, doctores, ¿no? Con lo que va a ser mi AMPI, mi Genta, mi AMPI, ¿no? Y lo que va a ser mi amicacina, no se olviden, ¿no? Pero si, doctores, es resistente, ¿no? Entonces, ni cosquillas le va a realizar la AMPI, la amica, ni la AMPI, ni la Genta, y que le doy vancomicina. Ahora les voy a hablar un poquito de pediatría, ¿no? Porque a mi alumna le tocó celulitis en paciente pediátrico, ¿no? Entonces, en un paciente pediátrico, doctores, ¿no? ¿Qué le vamos a dar? Le vamos a dar la ampicilina, doctores, la ampicilina, pero aquí va a ser de 100 miligramos, doctores, ¿no? Entonces, aquí la ampi, ¿de cuánto va a ser, no? De 100 miligramos kilogramo peso día, no se olviden, de 100 miligramos kilogramo peso día. Bien, doctores, acá no solo le voy a dar, ¿no?, la AMPI, le voy a dar la Genta, pero en los pacientes pediátricos, ¿no?, en los pacientes pediátricos, no en los niños, ¿no?, la Genta, doctores, es de 5 miligramos kilogramo peso día, doctores, ¿no? Entonces, hemos dicho, ¿no?, que la AMPI de cuánto es de 100 miligramos, ¿no?, kilogramo peso día cada 12 horas, y la Genta va a ser de 5 miligramos kilogramo peso día cada 12 horas, ¿no? Entonces, en caso de que sea una celulitis, una erisipela, en internación utilizan, ¿no?, esos dos antibióticos, doctores, ¿no? Entonces, eso es muy importante. Ahora no les va a tocar, ¿no?, lo que va a ser pacientes, ¿no?, que son meticilinos resistentes, porque estos pacientes están aislados, doctores, ¿no? Porque pueden ser altamente, ¿no?, contagiosos, ¿no? Entonces, estos pacientes están aislados, ¿no? Eso es lo que ustedes tienen que conocer respecto a lo que va a ser, doctores, ¿no?, celulitis y erisipela, ¿no? Bien, ahora nosotros vamos a hablar de un tema, doctores, ¿no?, que es relevante, ¿no?, que tienen que conocer, ¿no? Obviamente esto no ingresa al examen de grado, que es shock, doctores, ¿no? Entonces, shock, doctores, vamos a empezar con lo que va a ser con la clase, ¿no? Bien, ¿qué tienen que conocer, no?, de shock, ¿no? Les voy a dar los puntos claves, ¿no? Entonces, acá nosotros vamos a empezar, ¿no?, con lo que va a ser la definición de shock, ¿no? Entonces, ¿qué es shock, no? Shock es un estado de hipoperfusión tisular que va a generar un metabolismo anaeróbico. ¿Qué quiere decir hipoperfusión tisular y que va a generar un metabolismo anaeróbico? No se olviden, doctores, ¿no?, que cuando hablamos de shock, doctores, ¿no?, aquí, ¿no?, las células ya no están produciendo energía, ya no se está realizando lo que va a ser el ciclo de Krebs, doctores, ¿no? Entonces, ¿no?, el cuerpo, las células necesitan producir energía de alguna manera. Entonces, aquí, ¿qué se activa? Se activa lo que es este metabolismo, ¿no?, anaeróbico, doctores, este ciclo de Krebs anaeróbico. ¿En qué consiste, doctores, no? En que va a empezar a realizar, ¿no?, lo que va a ser, ¿no?, va a realizar, ¿no?, lo que va a ser, ¿no?, la lipólisis, ¿no?, de las grasas, va a empezar a utilizar, ¿no?, lo que va a ser las proteínas. Entonces, aquí se va a empezar a producir, ¿no?, lo que va a ser, ¿no?, una lipólisis, ¿no?, va a haber un consumo, ¿no?, de lo que va a ser de las proteínas, ¿no? A eso se refiere cuando hablamos, ¿no?, de lo que va a ser este metabolismo, ¿no?, anaeróbico, doctores, ¿no? Bien, ahora nosotros, ¿no?, vamos a hablar de lo que va a ser la respuesta, ¿no? Esta respuesta, doctores, ¿no?, que nosotros conocemos como el tono simpático, ¿no? Entonces, este tono simpático se va a activar, ¿no?, como respuesta, doctores, ¿no?, a lo que va a ser a esta hipoperfusión tisular, ¿no? Entonces, como mecanismo de compensación aumenta, ¿no?, lo que va a ser la frecuencia cardíaca, ¿no? Entonces, acá, doctores, como hay una hipoperfusión tisular, aumenta, ¿no?, lo que va a ser la frecuencia cardíaca, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que mi paciente va a presentar lo que va a ser una taquicardia, doctores, ¿no? Bien, acá también, doctores, ¿no?, ustedes saben que las células, el cuerpo ingresa en un estrés, ¿no? Y siempre que nosotros nos estresamos, ya sea por distintos motivos, ¿no?, se empieza a liberar lo que va a ser el cortisol, ¿no? Entonces, acá el sistema endocrino a largo plazo se activa, ¿no?, y empieza a liberar grandes cantidades de cortisol, doctores, ¿no? Entonces, esto es un poquito en general para hablar, ¿no?, en general de shock, ¿no?, de lo que es la fisiopatología, doctores. Bien, vamos a empezar por lo que va a ser el shock distributivo, ¿no?
El shock distributivo es el shock más frecuente, ¿no? Se presenta sobre todo en pacientes adultos, ¿no? Y aquí, doctores, necesitamos conocer, ¿no? Acá la presión arterial es igual, doctores, ¿no? A un gasto cardíaco aumentado y la resistencia vascular periférica disminuida, no se olviden. Entonces acá la presión arterial va a ser igual a un gasto cardíaco aumentado y una resistencia vascular periférica disminuida. Bien. Acá vamos a hablar nosotros, doctores, ¿no? Por ejemplo, ¿no? De lo que va a ser una vasodilatación generalizada. Estoy hablando de shock distributivo. Una piel caliente, aumento de la perfusión, fiebre, ¿no? Va a presentar aumento de la presión capilar, aumento de la presión venosa central. Entonces, acá estamos hablando, ¿no? De una vasodilatación generalizada, piel caliente, ¿no? Aumento de la presión capilar, aumento de la presión venosa central, ¿no? Y aquí, doctores, cuando mencionamos lo que es shock distributivo, vamos a tener, ¿no? En lo que va a ser las causas, doctores, ¿no? Aquí vamos a tener la sepsis, ¿no? Siempre que hay sepsis, ¿no? Los focos infecciosos más frecuentes va a ser el foco pulmonar, va a ser el foco urinario, ¿no? Y va a estar también, ¿no? El foco gastrointestinal, no se olviden, ¿no? Ahora, de los criterios de SOFA, solo ustedes tienen que mencionar qué evalúa. No me tienen que saber el grado 0, 4, no. Solo qué evalúa. ¿Qué evalúa, doctores? ¿No? El sistema nervioso central, evalúa lo que va a ser a nivel renal, ¿no? Hepático, ¿no? Evalúa la coagulación, evalúa la respiración, ¿no? Y a nivel cardiovascular. Entonces, esto evalúa los criterios de SOFA, ¿no? Bien, doctores, acá nosotros vamos a hablar, ¿no? De lo que va a ser, ¿no? Dentro del shock distributivo, nosotros vamos a tener lo que va a ser el shock séptico y el shock anafiláctico, ¿no? Y también está el shock neurológico, doctores, ¿no? El neurovertebral, ¿no? Bien, o el vértebro medular, ¿no? Entonces acá, doctores, tenemos el shock séptico, ¿no? El shock neurovertebral o vértebro medular, ¿no? Vamos a tener, ¿no? El shock anafiláctico. Entonces, doctores, de seguro a ustedes en algún momento les ha debido picar, ¿no? Un zancudito, ¿no? Por ahí, ¿no? Una hormiga. ¿Y qué es lo que me produce, ¿no? Esta picadura, doctores? Me produce lo que es una piel caliente, no se olviden. Entonces, ¿qué me produce una piel caliente, doctores, ¿no? Bien, entonces acá, doctores, nosotros nos vamos a ir, ¿no? A lo que va a ser, ¿no? A la descripción. Cuando hablamos de estas características en shock distributivo, ¿qué quiere decir? Para que se acuerden como memotécnico que voy a tener piel caliente, doctores, ¿no? Entonces, en todo lo que es shock distributivo, la piel es caliente, por lo tanto, hay un aumento de la presión venosa central, ¿no? Hay un aumento del llenado capilar, doctores, ¿no? Bien, entonces, acá, doctores, ¿no? Es la clínica que les he mencionado para que ustedes se acuerden, ¿no? Cuando hablamos de un shock, ¿no? Neurológico, vértebro-medular, doctores, ¿no? Aquí se genera, ¿no? Lo que es una vasodilatación, ¿no? Se va a generar, ¿no? Lo que va a ser una vasodilatación, doctores, generalizada. Y el tratamiento, doctores, ¿no? Aquí va a ser, ¿no? La hidratación, doctores, ¿no? Y lo que va a ser, ¿no? Que ingrese este paciente, doctores, ¿no? A lo que va a ser, ¿no? A cirugía, ¿no? De acorde, ¿no? ¿Qué es lo que está presentando a nivel vértebro medular, ¿no? Entonces, hidratamos. Ahora, cuando hablamos de un shock anafiláctico, doctores, ¿no? ¿Qué se produce? No hay una picadura, no hay una respuesta antígeno-anticuerpo y se empieza a liberar grandes cantidades de mastocitos, ¿no? Y estos mastocitos, ¿no? Que me generan la inmunoglobulina IgE, ¿no? Que está aumentada, ¿no? En lo que va a ser en las anafilaxias, ¿no? Está aumentado en parasitosis, ¿no? Entonces, ¿qué me genera esto? Me genera lo que va a ser una vasodilatación. ¿Qué me genera entonces una vasodilatación? Bien, doctores, ¿no? Entonces, una vez que ya conocemos, ¿no? Acá también vamos a hablar, doctores, ¿no? Del shock séptico, doctores. Cuando yo hablo de shock séptico, doctores, ¿no? Quiere decir que este microorganismo, supongamos mi paciente tenía una infección urinaria, ingresó a la vía hemática, doctores, ¿no? Y ya se produjo un shock séptico, ¿no? Y aquí hay un compromiso, no se olviden, ¿no? De lo que va a ser del estado general, doctores, ¿no? Y hay un compromiso del estado general, ¿no? Aquí ya vamos a tener alteración en la frecuencia cardíaca, en la presión arterial media, no se olviden.
Bien, entonces acá, doctor, si hablo de un shock séptico, ¿cuál será mi tratamiento? Acá se utiliza, doctores, ¿no? Antibióticos no de cuarta generación, doctores, no se va a utilizar, no acá, por ejemplo, ya lo que va a ser el cefepime, no se va a utilizar, no lo que va a ser los carbapenémicos, doctores. Entonces ya se está utilizando cefepime, no lo que va a ser los carbapenémicos, no se olviden, ¿no? Entonces ese tipo de antibióticos ya se está utilizando, ¿no? Bien, ahora, doctores, cuando nosotros hablamos de un shock anafiláctico, ¿no? Ya haya sido por una picadura, doctores, ¿no? Entonces acá no se olviden, ¿no? Que se le va a aplicar, ¿no? Intramuscular o de manera subcutánea la epinefrina. ¿De cuánto? De 0.4 miligramos, doctores. En el adulto y en el niño, ¿no? De 0.01 miligramos, ¿no? Entonces ese va a ser el tratamiento, doctores, ¿no? En lo que va a ser, por ejemplo, ¿no? Cuando se presenta, ¿no? Lo que va a ser este tipo de anafilaxias, doctores, ¿no? Entonces, ¿cómo va a ser la hidratación? Esto, tanto para el shock, ¿no? Vertebromedular, ¿no? Séptico, anafiláctico, doctores, ¿no? Se le va a pasar lo que es la fluidoterapia. ¿Qué quiere decir? 30 ml kilo peso las 3 primeras horas, doctores, ¿no? Entonces se le va a pasar 30 ml kilo peso las 3 primeras horas hasta que se pueda de alguna manera, ¿no? Recuperar los signos vitales de mi paciente, ¿no? Entonces acá, doctores, hay un buen indicio, ¿no? De que mi paciente está mejorando cuando la presión arterial media es mayor a 65 milímetros de mercurio, cuando la diuresis es mayor a 0,5 ml, cuando la presión venosa central es de 10 a 12 milímetros de mercurio. Eso me indica, ¿no? Que mi paciente está respondiendo, ¿no? Muy bien a lo que va a ser a los tratamientos, doctores, ¿no? Entonces eso es un buen indicio, ¿no? Entonces eso nosotros vamos a tomar en cuenta. Hasta ahí, doctores, está bien lo que es shock, no quiero que se me aburran, ¿no? Por favor, traten de estar siempre con un cafecito, dulce, chocolates. Hasta ahí tenemos duda, doctores. ¿Está bien lo que es shock distributivo, doctores? Bien, entonces para estar un poquito despiertos les voy a preguntar, doctores. El shock distributivo, ¿cuál es lo característico en la clínica, doctores? ¿Presenta piel fría o piel caliente? Caliente. Piel caliente, doctora. ¿Presenta vasoconstricción o vasodilatación? Vasodilatación. ¿Cómo va a estar, doctores? Vasoconstricción. No, está excelente, doctora, lo que has dicho, pero no, cuando nuestra piel está calientita es vasodilatación. Muy bien, ¿no? Entonces, excelente. Vamos a tratar de participar. Si les exijo un poco, soy un poquito molestosa, es porque quiero que les vaya bien en su examen de grado, ¿no? Gracias a Dios, ¿no? El porcentaje de aprobados que yo tengo es 99.9%, doctores. Si me preguntan desde el mes de enero, ¿no? ¿Cuántos reprobados he tenido hasta ahora, doctores? Que es el mes de agosto, solo uno, ¿no? Entonces, gracias, doctores. Bien, entonces solo hasta el día de hoy, doctores, desde el mes de enero he tenido solo uno, les diré, doctores, ¿no? Entonces no me gusta tener reprobados, ¿no? Entonces voy a tratar de hacer todo lo posible para que a ustedes les vaya bien. Por eso les repaso fármaco, tocamos laboratorios, ¿no? Entonces vamos a tratar siempre de estar con un cafecito en la mañana porque es pesado, les diré. Bien, entonces eso es lo que tienen que conocer, doctores, ¿no? Entonces, por eso les puse este ejemplo, ¿no? Cuando hay una picadura, por ejemplo, ¿no? De un zancudo, de lo que sea, cómo se pone la piel caliente, ¿no? Edematosa. Y acá que estamos teniendo, doctores, en esta piel calientita, edematosa, doctores, ¿no? Tenemos aumento de la presión capilar, doctores, ¿no? Tenemos una vasodilatación, doctores. Entonces, eso está lo que es el shock séptico, ¿no? El shock anafiláctico, ¿no? Y el shock vertebromedular. En un shock séptico, doctores, ya sabemos, tenemos que utilizar, ¿no? Cefalosporinas, ¿no? Como el cefepime de cuarta generación, ¿no? Acá ya tenemos que utilizar carbapenémicos, doctores, ¿no?
Y cuando se produce una picadura, doctores, que esto es frecuente que les llegue, doctores, ¿no? Por ejemplo, que usamos epinefrina, ¿no? Intramuscular o subcutáneo de 0.4 miligramos, niños 0.01 miligramos, ¿no? Entonces, yo voy a estar tranquila, ¿no? Es un buen indicio cuando mi paciente presenta una presión arterial media mayor a 65 milímetros de mercurio, tiene una diuresis mayor a 0,5 ml, presión venosa central de 10 a 12 milímetros de mercurio, yo me alegro, digo, el paciente está respondiendo. Quiere decir, doctores, que va a ir mejorando, ¿no? Eso tienen que saber de shock distributivo, más frecuente en adultos. Bien, ahora vamos a hablar, doctores, ¿no? De lo que va a ser el shock hipovolémico. Este shock es más frecuente en pacientes pediátricos, ¿no? Porque se produce por pérdidas gastrointestinales, por caída de la precarga mayor al 30% de su volemia. Entonces, es más frecuente en quienes, doctores, en pacientes pediátricos, ¿no? Por pérdidas gastrointestinales, caída de la precarga mayor al 30% de su volemia. Y eso es certero, doctores. Un niño que está con una hemorragia, doctores, en cuestión de segundos no se te puede ir, doctores, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las causas? Una hemorragia digestiva, una hemorragia renal, grandes quemados, politraumatizados. Entonces, ¿cuáles son las causas, no? Politraumatizados, ¿no? Grandes quemados, ¿no? Va a haber las hemorragias digestivas, la hemorragia renal, doctores. Entonces, acá vamos a hablar este cuadrito, ¿no? Que nos indique el ATLS, ¿no? Tenemos el grado 1, 2, 3, 4. Cuando yo hablo del grado 1, la frecuencia cardíaca está normal, la presión arterial está normal, mi paciente está ansioso. En el grado 2, doctores, la frecuencia cardíaca está aumentada, ¿no? La presión arterial está aumentada y el paciente está ansioso. En el grado 3, ¿no? La frecuencia cardíaca está aumentada y mi paciente ya está hipotenso, está confuso, no se olviden, ¿no? Ya va a estar confuso, doctores, ¿no? Y acá, doctores, en el grado 4, ¿no? La frecuencia cardíaca está aumentada y la presión arterial está disminuida. Y aquí ya hay alteración de la conciencia y ya es un paciente inconsciente, doctores, no se olviden, ¿no? Entonces, esto es solo para mencionar a grandes rasgos, ¿no? Lo que ustedes tienen que conocer. Bien, acá, doctores, les he puesto un detallito, pero no es necesario esto que me memoricen, ¿no? Que la presión arterial, pero acá se van a dar cuenta, miren, si hablamos del shock distributivo, ¿cómo estaba, doctores? ¿No? La presión arterial era igual, doctores, ¿no? Como disminuye la resistencia vascular periférica, que aumenta el gasto cardíaco, ya que es al revés, doctores, ¿no? La presión arterial va a ser igual. Si disminuye el gasto cardíaco, que aumenta la resistencia vascular periférica. Eso no es necesario que aprendan, pero si gustan pueden aprenderlo, no hay ningún problema. Acá sí, doctores, acá la piel va a ser fría, doctores. ¿Estamos? Entonces, cuando hay una pérdida masiva de sangre, doctores, ¿qué es lo que hace, no? Nuestro cuerpo, doctores, ¿no? Nuestro cuerpo trata de mantener, doctores, ¿no? Con buena perfusión el corazoncito, ¿no? Y el sistema nervioso central. Entonces, a nivel distal, doctores, ¿qué se va a producir, no? Una hipoperfusión, porque ¿qué estamos tratando de mantener, doctores? El corazón y el sistema nervioso central. Entonces, a nivel distal, ¿qué se va a presentar? Una hipoperfusión tisular, doctores. Por eso es que este tipo de pacientes tienen piel fría, doctores, oliguria, ¿no? Una presión capilar pulmonar disminuida, una congestión pulmonar, doctores, van a presentar, ¿no? Entonces, la presión capilar pulmonar está disminuida, hay una congestión pulmonar, la presión venosa, doctores, ¿no? La presión venosa central está disminuida y además no solo hay congestión pulmonar, hay una congestión sistémica, no se olviden, ¿no? Entonces, eso es lo que tienen que conocer. Bien, ¿cuál es el tratamiento, doctores? Acá primero me fijaré la hemoglobina. ¿Cómo está su hemoglobina, doctores, de mi paciente, no? Entonces, si su hemoglobina, doctores, está menor a 7, ¿qué necesita este paciente? Transfusión, doctores. Con 8, con 7 es directo para transfusión.
Ahora, doctores, una vez que se hace la transfusión, no se le va a pasar, ¿no?, los líquidos. Vamos a usar Ringer lactato. ¿Por qué usamos Ringer lactato? Porque hemos dicho que es un expansor plasmático, ¿no? Y el lactato dentro, doctores, dentro de lo que va a ser, ¿no?, en la vía hemática en que se convierte el bicarbonato, ¿no? Y actúa como sistema de buffer, como sistema de tampón. Bien, entonces eso debemos conocer, doctores, ¿no? Entonces le pasa 30 ml kilo peso, doctores, las 3 primeras horas. Eso es lo que tienen que conocer a grandes rasgos, lo puntual de un shock hipovolémico. Ahora vamos a hablar, doctores, de un shock cardiogénico. Cuando hablamos de un shock cardiogénico, como su nombre dice, no está relacionado con el corazoncito, ¿no? Aquí vamos a presentar una alteración a nivel de la sístole. ¿Y cuál va a ser esta alteración a nivel de la sístole? Las causas: infarto agudo de miocardio, doctores. ¿No recuerdan nuestras clases de infarto? El infarto agudo de miocardio, que va a presentar menor al 40% una necrosis ventricular izquierda, que va a presentar una necrosis, ¿no?, ventricular izquierda menor al 40%, ¿no? Presenta lo que son las miocardiopatías, arritmias, ¿no? Pero principalmente, ¿cuál es la causa, no? Un infarto agudo de miocardio, ¿no? Acá la presión arterial, ¿no? Si el gasto cardíaco está disminuido, pues aumenta la resistencia vascular periférica, ¿no? Acá en la clínica, ¿qué vamos a tener? ¿No? Una congestión capilar pulmonar, hay una congestión capilar pulmonar, ¿no? Hay una ingurgitación yugular, ¿no? Hay una ingurgitación yugular. Vamos a tener una congestión venosa, ¿no? Una congestión venosa central, crépitos, ¿no? Va a haber un edema agudo de pulmón. Entonces, ¿qué tenemos? Congestión venosa central, ingurgitación yugular, ¿no? Lo que va a ser los crépitos, ¿no? ¿Cuál va a ser, no, el tratamiento? El tratamiento aquí va a ser, ¿no? Número 1, doctores, a este corazoncito yo no le puedo hacer trabajar más, doctores, ¿no? Porque va a colapsar, ¿no? Entonces, acá, ¿qué voy a realizar? Voy a restringir líquidos, doctores, porque si le aumento más líquidos a este corazón que está infartado, doctores, va a ingresar en paro cardíaco. No le puedo hacer trabajar más ya, doctores, ¿no? Entonces, acá nos restringimos líquidos, ¿no? ¿Cuánto le voy a pasar? Ringer lactato 800 ml para 24 horas, ¿no? Y aquí, doctores, no solo les voy a mencionar, porque esto es de especialidad, no les van a preguntar, no se utilizan, ¿no?, lo que va a ser las aminas, ¿no?, los simpaticomiméticos, ¿no?, la norepinefrina, la dobutamina, la dopamina, doctores, ¿no? Y acá algo importante, doctores, si acá ha sido la causa un infarto agudo de miocardio, que se va a realizar la angioplastía, ¿no?, y la revascularización con la colocación del stent, ¿no? Si nos acordamos, ¿no? Se realiza, ¿no?, lo que es la angioplastía y la colocación del stent, ¿no? Si nos acordamos de las clases, doctores, ¿no? Bien, acá, doctores, no vamos a hablar, ¿no?, de lo que es el shock obstructivo, ¿no? Aquí, doctores, este shock obstructivo también está relacionado, ¿no?, con el corazoncito. Pero acá, ¿dónde es la falla? La falla es a nivel de diástole, doctores, ¿no? Entonces, esta falla de la diástole va a estar causado, ¿no?, por lo que va a ser un taponamiento cardíaco, doctores, ¿no? Entonces, ¿por qué va a estar causado? Por un taponamiento cardíaco. Nosotros hablamos, ¿no?, de taponamiento cardíaco cuando es, ¿no?, agudo, cuando es menor a 250 ml o 250 cc, ¿no? Hablamos de un taponamiento crónico, doctores, cuando va a ser menor a 2000 cc, ¿no? Y bien, acá, doctores, ¿no?, en el taponamiento cardíaco, ¿no?, y en otras patologías también nosotros vamos a encontrar esta famosa triada de Beck, que es pregunta de examen de grado. ¿En qué consiste la triada de Beck? Pregunta de examen de grado. Ingurgitación yugular, doctores, se va a presentar lo que va a ser la ingurgitación yugular, ruidos cardíacos apagados, doctores, ¿no? Y la hipotensión, ¿no? Acá falta, ¿no?, lo que es la hipotensión, ¿no? Entonces tenemos, ¿no?, lo que va a ser los ruidos cardíacos apagados, doctores, ¿no? Vamos a tener, ¿no?, ingurgitación yugular y lo que va a ser la hipotensión, no se olviden, ¿no?
Bien, eso es lo que vamos a encontrar, doctores. Acá, doctores, ¿no? También puede estar relacionado lo que es el TEP, el tromboembolismo pulmonar, doctores, ¿no? Y donde se va a presentar, ¿no?, esta disnea súbita, ¿no?, en el tromboembolismo pulmonar, que es una de las complicaciones más frecuentes de las cirugías, doctores, ¿no? Y aquí, doctores, ¿no?, también está relacionado, ¿no?, lo que va a ser, ¿no?, el neumotórax, doctores. Una de las causas puede ser un neumotórax, ¿no?, una pericarditis constrictiva, doctores, ¿no? Entonces, acá, ¿cuál va a ser la clínica, no? En la clínica, doctores, va a haber una congestión pulmonar, ¿no? Va a presentar una piel fría, ¿no? Va a presentar una piel húmeda, moteada, doctores, ¿no? Entonces, acá sí hay problema a nivel de del corazoncito, doctores. ¿Qué hacemos? Restrinjo líquidos, ¿no? Vamos a restringir los líquidos, que quiere decir que se le va a pasar 800 ml para 24 horas, doctores, ¿no? Entonces, acá, doctores, ¿qué se va a realizar? Si estaría, ¿no?, con un taponamiento cardíaco, doctores, se realiza, ¿no?, o con una pericarditis, ¿no?, una pericardiocentesis, doctores. Vamos a evacuar ese líquido, doctores, ¿no? Ahora, si está con un neumotórax, doctores, se hace una toracocentesis, ¿no? Entonces, vamos a tratar la causa adyacente, ¿no? Entonces, bien, esto sería nuestra clase de hoy, doctores, ¿no? El día de mañana, por favor, estén temprano, doctores, ¿no? Vamos a hablar un tema muy importante, ¿no? Como no están la mayoría, es uno de los temas que más ingresa al examen de grado, ¿no? Lo que es ITU, doctores, ¿no? ITU ingresa bastante al examen de grado, doctores, ¿no? Entonces vamos a tocar, doctores, lo que va a ser ITU no solo en pacientes adultos, sino también en pacientes pediátricos, ¿no? Porque lo único que cambia, doctores, ¿no?, aquí es, ¿no?, lo que es el tratamiento, doctores. Lo único que cambia, ¿no?, acá es el tratamiento, ¿no?, lo que es la dosis que vamos a utilizar. Entonces, mañana, doctores, vamos a avanzar, ¿no? Lo que mañana terminamos el temario de medicina interna, doctores, ¿no? Porque hoy hemos avanzado shock, mañana sería infección del tracto urinario, hipertiroidismo y tromboembolismo pulmonar, doctores. Entonces, mañana estamos terminando todo lo que es medicina interna. Ahora quiero que ustedes me digan, ¿está bien, doctores? Para que ustedes puedan estudiar el viernes su examen, ¿no? Porque tendrían un poquito más de tiempo. Obviamente vamos a seguir avanzando las clases, pero ¿les parece bien el viernes su examen, no? Yo creo que está bien, doctores, ¿no? Entonces, el viernes, ¿no? ¿O tienen alguna opinión? ¿Alguien quisiera otro día que sea, doctores? Aquí me pueden indicar, por favor. ¿Estamos de acuerdo, no? Igual voy a enviar un cuestionario, doctores, ¿no?, para que ustedes me digan cuándo sería, ¿no?, lo adecuado, ¿no?, lo que es el examen de medicina interna, doctores, ¿no? Entonces, como estamos repasando todos los días, está muy bien. De ahí vamos a pasar ya a otra especialidad, doctores. Eso sería todo. ¿Dudas, preguntas aquí, doctores? ¿Está todo claro? ¿Está todo claro, doctoritas? ¿Alguna duda? Bien, entonces eso sería todo lo que es la clase de hoy. Nos vemos mañana.